Ser podcast. Ha muerto esta noche Encarnita Polo, en una residencia de ancianos de Ávila, y está contando la agencia EFE que ha sido otro residente el que la ha agredido. A la espera de más información sobre las circunstancias de la muerte de Encarnita Polo, que está investigando ya la Brigada Provincial de la Policía Judicial, a la espera de más datos sobre qué ha pasado, lo que sí está confirmado es que Encarnita Polo ha muerto, icono musical de los 60 y 70 en España. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. En la cadena SER, Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Hora 25, con Aimar Bretos. Van 7 niños, Paco, Paco, van 7 niños. 86 años tenía figura de la copla y de la música pop en los últimos años del franquismo. Dani de la Fuente. Encarnación Polo, nacida en 1939, fue una aficionada a la música desde niña. Con solo 10 años ganó un concurso radiofónico, empezó a cantar en fiestas y en galas en Barcelona. En los 60 actuó en televisión española. Un sonido, un ritmo y una canción han tenido intrigados últimamente a España entera. Todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era la intérprete? Ganando mucha popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de grandes figuras de la canción italiana. Dime cuándo volverás. Dime cuándo. En ese país debutó en el cine, en la comedia musical Scaramouche. Además del mítico Paco, 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 que tantos memes ha generado con ese montaje de Beyoncé bailando Single Ladies, Pepa Bandera fue otra de las canciones de pop flamenco más destacadas. No me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa. Los arreglos de esta canción, muy modernos para su época, son del compositor argentino Adolfo Weitzman, con quien estuvo casada y cuya hija, Raquel Weitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento de Encarnita en Ávila, donde estaba retirada, después de haber perdido sus ahorros por un fraude y con una pensión de mileurista. El hombre perfecto, decía Encarnita, Aimar, es un homosexual maravilloso que esté enamorado de mí por ser fan y que sea rico, claro. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, que mi Paco, 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 Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Qué muerte más terrible, en una residencia agredida por otro residente. Esto es lo que, según la agencia EFE, investiga a esta hora la Policía Nacional. María Eugenia Rodríguez Palop, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Fuentes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y Mariano Alonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Nos voy a hacer opinar acerca de Encarnita Polo, de su carrera. Era una de las primeras mocatrices, por cierto, con todo lo bueno que tiene esa palabra. En lo que sí que vamos a entrar es en la crónica política, que hoy de nuevo se vuelve a cruzar con la judicial, porque han terminado esta noche los registros de la UCO en distintas sedes de Acciona y de otras empresas vinculadas supuestamente a la trama Cerdán, Ábalos y Koldo. Estos registros los ha ordenado el juez Leopoldo Puente, que investiga si Cerdán, Ábalos y Koldo cobraron mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Estos nuevos registros vienen motivados por un informe que la Guardia Civil ha entregado al juez sobre el patrimonio de Santos Cerdán. No hemos tenido acceso, nadie ha tenido acceso a ese informe todavía, pero según nos dicen fuentes de la investigación, en ese informe la UCO detalla de forma pormenorizada el supuesto lucro que obtuvo Cerdán con los presuntos amaños de contratos públicos. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la Guardia Civil sigue buscando pruebas que acrediten las supuestas mordidas de 620.000 euros, comisiones que la trama obtuvo presuntamente a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública. La UCO, Aimar, mantiene su lupa en la ampliación del puente del Quinto Centenario en Sevilla, un contrato de 71 millones que se llevó, recordemos, Acciona en un AUTE con dos empresas, Tecade y Fedisinet. La Guardia Civil precisamente hoy ha visitado a estas dos empresas para llevarse documentación. También en Sevilla han registrado el despacho del exdirector de construcción de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, que recordemos fue despedido el pasado mes de junio. Fuentes de la investigación confirman a la SER que los agentes de la UCO también han registrado las oficinas de dos cooperativas vascas, Ercolán y Norán, también bajo sospecha. Pero sin duda el registro que ha supuesto un salto cualitativo ha sido el que se ha realizado en las sedes de Acciona en Madrid y en Bilbao.
Ese registro se ha precipitado a raíz de un nuevo informe de la UCO, un informe patrimonial de Santos Cerdán que, según ha sabido la SER, acota el origen del supuesto lucro que habría obtenido gracias a su presunta participación en el amaño de obra pública, en especial a través de Servinávar y los contactos que habría mantenido con antiguos empleados de Acciona. Según detallan a la SER, fuentes de la investigación, ese informe detalla de forma pormenorizada la secuencia del dinero que podría estar oculto en las ganancias de las compañías que se llevaron estos contratos públicos bajo sospecha. Entendemos que será un informe muy importante para la decisión que tiene que tomar en breve el juez sobre si mantiene o no a Santos Cerdán en prisión provisional o en qué condiciones. La UCO ya fue hace 5 meses a la sede de Acciona, pero fue a pedir documentación. La UCO no registró la sede de Acciona cuando se destapó todo lo de Cerdán. O sea, a pesar de las sospechas de los investigadores sobre esos 5 contratos adjudicados a esta compañía, la sede de Acciona hasta hoy no había sido registrada. Miguel Ángel Campos. La causa analiza un total de 5 contratos de obra pública supuestamente amañados, a cambio de los cuales la entidad pudo abonar mordidas a Santos Cerdán, Ábalos y Coldo. Figura como investigado en el procedimiento quien fuera delegado de la compañía en Navarra, Fernando Merino, que habría tejido en aquel territorio sus relaciones con Cerdán y Coldo. En 2021 fue cesado por Acciona por estar relacionado con otra empresa con similar objeto social. Tras estallar el caso, en julio pasado, la empresa despidió al director de Acciona Construcción para toda España, Justo Vicente Pellegrini, por no cumplir con la responsabilidad invigilando, y anunció la ruptura de toda relación con Servinávar 2000, la empresa supuestamente vinculada a Santos Cerdán y Anchón Alonso, la pequeña firma empleada para canalizar las irregularidades. Es llamativo, Fuentes, lo rápido que se ha normalizado en términos de opinión pública en España que el último secretario de organización del partido del gobierno esté en prisión preventiva y que haya una investigación de estas dimensiones en la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones supuestamente irregulares. Sí, la verdad es que la actualidad informativa lleva tal vorágine, tan ciclo, que parece que todo dura 24 o 48 horas y enseguida pasamos a la casilla siguiente como si lo pasado fuera menos relevante. Yo creo que de todo, vamos a decir, de todo el frente judicial que está más o menos en el entorno del gobierno, en este caso directamente en el Partido Socialista, este es desde el principio, yo creo, el que tiene más indicios evidentes de que aquí hay corrupción. No sabemos hasta dónde llega la mancha y cuál es la amplitud del caso, pero creo que es el que arroja menos dudas. Yo creo que siempre hemos hablado de corruptos y corruptores y por lo tanto todo lo que sea tener información, transparencia de dónde viene ese dinero, si es que viene, de dónde proceden esos amaños, de cuáles son la contraparte en el sector privado que está, pues yo creo que eso es positivo, arroja luz tanto para el desenlace del procedimiento judicial como para la tranquilidad del ciudadano, que sepa que las investigaciones avanzan en todos los sentidos y que el procedimiento pues es garantista y que la información será pública, contrastable y que forme parte del debate social y político, y que la mayor exigencia contra lo que parece es corrupción y además pues convencional, ¿no? Amaños de obra pública, ¿no? Y yo creo que todos, en fin, dentro de la lectura política tenemos todos un poco puesto el foco oye, esto es algo personal, vamos a decirlo así, o esto es financiación ilegal del partido, ¿no? Yo creo que la tensión política está en torno a eso. Esta mancha se circunscribe a Santos Cerdán, Ábalos, Coldo y sus derivadas, o forma parte de algo mayor, y yo creo que ese es realmente donde está la tensión política en torno a este caso. Mariano. Sin duda, yo creo que la expresión que ha empleado Daniel de hasta dónde llega la mancha es muy pertinente y muy inquietante al mismo tiempo, aunque también es verdad que la mancha puede llegar, digamos, de diversas maneras. Alguien puede ser responsable total de algo, o alguien puede ser responsable parcial. Siempre en los casos de corrupción nos ponemos muy pedantes hablando de eso, de la culpa invigilando y todas estas cosas. El año pasado, por estas fechas, y no sé si no lo he comprobado, pero no sé si incluso el tal día como hoy, pero si no es tal día como hoy, tal día como hace una semana o tal día como dentro de una semana, yo estaba ahí. No tiene nada de particular que yo estuviera ahí en mi calidad de periodista.
en un abarrotado en una abarrotada feria en un abarrotado pabellón de Sevilla, se celebraba el Congreso Federal del PSOE, con Santos Cerdán recibido, en fin, como se suele recibir en los actos políticos a los dirigentes, y Santos Cerdán proclamando: somos víctimas de un lawfare. Incluso daba carta de naturaleza a ese término que en otras ocasiones los dirigentes del Partido Socialista, incluido el secretario general, el presidente del gobierno, habían sido más tímidos o timoratos al emplearlo. Esto ocurrió hace apenas 12 meses. 29 y 30 de noviembre. Exactamente. Y apenas hace 6 meses, cuando en esta casa, en este programa, se informaba de la inminencia de un informe de la UCO a la postre demoledor. Hablamos evidentemente del primer informe de la UCO sobre Cerdán, no el que conoceremos próximamente y que ha motivado estas actuaciones de hoy. Esa misma noche el Partido Socialista, en sus canales, en fin, más o menos oficiales de comunicación a la prensa, en un comunicado que obviamente supervisó el secretario general, no solo se proclamaba la inocencia de Cerdán, que sería lo de menos, más o menos, sino que se hacía un ataque durísimo a la UCO, a la unidad de élite de la Guardia Civil. Yo lo de que obviamente supervisó el secretario general me parece una afirmación... Bueno, es que la hipótesis contraria de Daniel es casi peor. El secretario general... Pero entonces no es obviamente, entonces estamos en la especulación. El secretario general no supervisa la comunicación que el partido en el gobierno envía a la prensa una noche del voltaje que afecta de manera informativo. Singular, yo no pondría la mano en el fuego ni por eso ni por otras muchas cosas. A mí cualquiera de las dos hipótesis me parece no me parece edificante. Pero convendremos que no es obvio ni que es evidente, que es especulativo. Saber si el secretario general estaba o no. Bueno, yo no creo que, de todas las noches en las que se puede molestar al secretario general para que dé el ok a una determinada actuación, me parece que esa era indicada, al menos. Pero quería terminar simplemente diciendo que a todo esto se suma la presencia de la conocida como fontanera, que esto que a veces se entiende un poco mal, en fin, persona que la fontanería en política es una metáfora que a veces se entiende mal, la señora Leire Díez, que cuando menos parece evidente su conexión con el señor Cerdán. Y la señora Leire Díaz hacía prácticas, en fin, no quiero extremar el adjetivo, pero bueno, propias de películas italianas. Ya quisiera ella. Ofreciendo favores a personas que han cometido gravísimos delitos a cambio de sacar información de, o casualidad, personas, agentes o mandos de la UCO. Y además, y creo que tampoco se puede obviar esto un poco en el análisis o en la composición del lugar, y con esto termino, Aimar, el gobierno difundió un bulo sobre una persona de la UCO, sobre una grabación, haciéndole decir una cosa contra el presidente que en realidad no decía. Hubo medios de comunicación que, bueno, todos nos equivocamos, cometieron el error de difundir ese bulo, rectificaron, lo cual les honra, y el gobierno digamos que no estuvo muy contento con esa rectificación. Yo creo que todo esto, en fin, dibuja un panorama que requiere de muchas explicaciones públicas e incluso, igual, llamadme ingenuo, de alguna rectificación, de algún mea culpa más allá del que el presidente del gobierno hizo el pasado 12 de mayo, después del informe. Palop. Bueno, no sé si el análisis, el diagnóstico que ha hecho Mariano está un poco inflamado. A mí me parece que está algo inflamado. He sido muy cuidadoso. Podía haber extremado algunos. Os propongo que cada uno haga su diagnóstico y después lo debatimos entre los tres. En todo caso, yo concuerdo en que esto pues daña la reputación del Partido Socialista, le genera una crisis de credibilidad grave y que la reacción, bueno, pues ha sido reactiva y tardía y por tanto, pues sí, seguramente tendrá que dar más explicaciones de las que ha dado y que son explicaciones, bueno, escasas e insuficientes, ¿no? Decía antes también Daniel que nos habíamos acostumbrado a la corrupción convencional. A mí me gustaría también poner el acento sobre esto, no solamente sobre los intermediarios políticos
o sobre los partidos políticos, sino sobre el capitalismo de amiguetes, ¿no? Y sobre cómo juegan las grandes empresas y en este caso las grandes constructoras, ¿no? A corromper a la política, a corromper a los políticos y a corromper a todo el sector público, ¿no? Porque es que se ha tenido que entrar en las instalaciones de Acciona porque es que directamente no colaboraba, ¿no? Y bueno, esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Acerca de el control y la transparencia que requieren las contratas públicas. Dame un segundo, Palop. Vuelvo contigo ahora mismo, pero es que tenemos preocupes. novedades acerca de la muerte de Encarnita Polo. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues todo apunta, Aimar, que ha sido asesinada por otro residente que sufría problemas de salud mental, según nos confirman ahora mismo fuentes policiales. La Policía Nacional, Aimar, mantiene abierta ahora mismo una investigación para aclarar exactamente qué ha ocurrido por la muerte de Encarnita Polo. La primera alerta llegó con un mensaje en el que la propia policía avisó a los medios confirmando de forma anónima un fallecimiento en una residencia, en concreto en la residencia de Canos de Ávila. Minutos después se ha confirmado la noticia, como ha avanzado la agencia EFE y han confirmado a ser fuentes policiales. La fallecida es Encarnita Polo, que ha muerto a los 86 años, lo ha dicho Aimar, asesinada a toda punta tras la agresión de otro residente, otro compañero de su residencia en Ávila. La propia familia Aimar, a través de su hija, ha comunicado el fallecimiento y ha pedido respeto y privacidad para la familia en esos momentos tan delicados como nos podemos imaginar todos. ¡Qué horror! Javier, en cuanto tengas más información nos la cuentas. Hasta ahora. Ok, un abrazo. Esta noche atravesada por esa noticia terrible de la muerte de Encarnita Polo, por lo que sabemos hasta ahora, no natural, sino provocada por otro residente de la residencia en la que estaba. Una noche en la que todo se va a ir mezclando con el análisis en el que están participando hoy Mariano Alonso, Daniel Fuentes y María Eugenia Rodríguez Palop, que tenía la palabra en el análisis que estábamos haciendo acerca de los registros de la UCO a la sede de Acciona en el marco de la operación Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. No, yo estaba ya por terminar. Decía simplemente que teníamos que poner atención pues a los mecanismos de control y transparencia, ¿no? En el caso de las contratas públicas, ¿no? Porque esto no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Me parece que lleva pasando desde que la democracia existe y está poniendo permanentemente en crisis el sistema democrático y a los propios partidos políticos, al menos a los grandes partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente pondría el acento también en eso. Algo hay que hacer respecto de los corruptores, nada más. A ver, por alusiones de inflamación, algo que aportar, Mariano. María Eugenia, me ha sorprendido que dijeras eso porque, y lo confieso abiertamente, me he ido sujetando porque, en fin, se pueden decir más cosas. O sea, quiero decir, no hemos hablado, por ejemplo... Di todo lo que quieras. En esta mesa tú di todo lo que quieras. Pero entiéndeme, hombre, creo claro, que hay que ser prudente y creo que, de verdad lo creo, o sea, creo que no sé, ya hay en España mucha gente que tira la pata por alto y creo que hay que contenerse en estas cuestiones porque además afectan a personas y porque evidentemente la presunción de inocencia es fundamental. Pero claro, yo he cubierto información del PSOE en los últimos 5 años y evidentemente, como todos, pues he tratado en una u otra manera al señor Cerdán. Se nos hablaba del señor Cerdán como una persona muy austera, digamos, porque no era tan expansiva como el señor Ábalos. Pero claro, quizás se nos ha pasado un poco bajo el radar que, con perdón, un ático en Hilarión-Eslava, perdón a los oyentes que sean de fuera de Madrid, pero en fin, es un barrio de Madrid donde el metro cuadrado, cualquiera que viva en Madrid sabe que no es precisamente asequible. Pero ¿tú crees de verdad que la gente en el Partido Socialista, la gente incluso que tenía responsabilidades, todo el mundo sabía de esta, entre comillas, doble vida de Santos Cerdán? Todo el mundo daba por descontado que estaba, no sé, era cabecilla de una red continuada de casos de mordidas, que estaba perfectamente conectado con Ábalos y Koldo. Yo creo que había, por supuesto, ha habido una culpa en vigilando y creo que ha habido un gran descontrol. Esto lo analizábamos, la última vez que estuve yo por aquí, ¿no? Con el tema del dinero en metálico, estas faltas, digamos, la feria de los tickets, ¿no? Es verdad que ha habido, sí, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que ha habido un descontrol, pero yo no sé hasta qué punto verdaderamente había una conciencia y ha habido también una avalancha por parte de los altos cargos del Partido Socialista saliendo en defensa de Santos Cerdán. De verdad que yo no lo he visto esto. La mejor evidencia de eso es que seguimos sin saber 6 meses después del encarcelamiento de Santos
Santos Cerdá, cuando hablas con su entorno directo, siguen ojipláticos, con su entorno directo, con sus colaboradores del día a día, siguen ojipláticos, por lo tanto, en fin, no debía ser tan evidente. Dicho lo cual, aquí nadie exime de la responsabilidad que le corresponde, más allá, efectivamente, los mecanismos tienen que mejorar, tenemos que apuntar también a los corruptores, todo eso está muy bien, pero yo creo que la exigencia de integridad a los muy altos representantes públicos, sean públicos propiamente dichos o privados en el sentido de los partidos políticos, no es negociable, y ahí probablemente tenemos también un problema de selección de cuadros y de supervisión de cuadros y de mecanismos internos, más allá de lo que la ley exija, como organización debes exigir. ¿Sabemos más de lo que se ha publicado? Yo no sé más de lo que se ha publicado y sigo sin saber efectivamente si eso era una trama de partidos, si era una trama de amiguetes, si las cifras son 300.000 o si son 30.000. Entonces parece que la UCO está parece que está al caer un informe que habla que ha investigado en serio el patrimonio del señor Cerdán. Pero yo no voy a especular por un informe que esté al caer. Bueno, sí, pero Daniel, es que claro, es que esto de los informes que están al caer, es que perdón por aludir otra vez a una experiencia más o menos personal de mi actividad como periodista, pero es que yo recuerdo el día en el Congreso antes del informe. Yo recuerdo al señor Rufián, al que le preguntamos, ¿y usted? Y casi nos abroncó por preguntar por la presunta honorabilidad del señor Cerdán. Es decir, es que yo creo que todos deberíamos quizá aprender un poco... Pero vamos a ver, eso es lo más honesto. Si tú no tienes información, lo normal, cualquier persona defiende o valora o critica de acuerdo con la información que tiene. Si 24 horas después... De acuerdo con un caldo de cultivo en el que se ha puesto a caer de un burro a una unidad como la UCO, en el que se han difundido bulos contra una unidad como la UCO, en el que, descubiertos los bulos desde el Palacio de la Moncloa en público y sotoboche, se ha insistido, se ha dicho que si se ve que aquel bulo de la bomba Lapa, que hombre, que si lo escuchabas varias veces sí quería decir eso, que me acuerdo de un compañero que decía, hombre, sí, si te tomas un tripi pues también escuchas eso y mucho más, ¿no? Quiero decir que ha habido un caldo de cultivo favorable a que y un caldo de cultivo favorecido por el gobierno y por el Partido Socialista, favorable a que el señor Cerdán de alguna manera... el gobierno no es solo el Partido Socialista. ¿Perdona? Por el Partido Socialista digo que el gobierno no es solo el Partido Socialista. Bueno, he dicho el gobierno y el Partido Socialista. En fin, tampoco los... Es verdad, Mariano, y tienes toda la razón en que antes de que se publicara el primer informe sobre Santos Cerdán, 2 semanas antes se venía anunciando un informe muy grave sobre Santos Cerdán. De hecho, los periodistas que lo anunciaban, una de ellas se le escapó en una televisión que su fuente era la propia UCO. Y durante esas 2 semanas se hizo mucha chanza. El informe que no aparece nunca. ¿Dónde estará el informe? Ja, ja, ja. Al final apareció el informe y era gravísimo. También es verdad que hace 2 meses nos venían anunciando un informe gravísimo sobre Ángel Víctor Torres. Se publicó el informe, finalmente tan grave no era, ni de lejos, sobre Ángel Víctor. Quiero decir, en este juego de expectativas en torno a los informes de la UCO, aquí quizá lo más llamativo sea que se generen desde la propia UCO, como reconoció aquella periodista, expectativas sobre sus propios informes. Más allá de la gravedad obvia y indiscutible acerca de lo que publicaba el primer informe de la UCO. Y que tampoco la UCO funciona siempre bien, ¿eh? Lo hemos visto cómo ha funcionado con el tema del fiscal general, que a mi modo de ver no ha sido especialmente espectacular el funcionamiento, digamos, que cómo se ha desempeñado. Es decir, que yo no tengo ninguna sospecha estructural sobre la UCO, pero tampoco la mitifico. O sea, que aquello de la UCO tampoco es palabra de Dios. Hemos visto algunas cosas en el caso de frente al Supremo que a mí me han dejado bastante preocupada. ¿Qué conclusiones sacáis del final del juicio, el juicio visto para sentenciar el fiscal general del Estado, Mariano? Cambio de tercio muy rápido. Sí. Bueno, no, yo creo que yo no sé lo que va a dictaminar el Tribunal Supremo. Creo que, pero claro, yo no soy juez, yo no he visto una prueba fehaciente, más allá de la especulación, de que el fiscal general filtrara ese documento y por lo tanto cometiera ese delito de revelación de secretos. Y hemos visto también cosas, pues un tanto inquietantes, ¿no? Una señora que tenía altísimas responsabilidades en Moncloa, que dice que un periodista le pasó un informe sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que
no se acuerda. Que no lo sabe y no ha podido hacer un ejercicio de memoria. Bueno, pues también es un poco inquietante, ¿no? No te creíste esa parte, por lo que veo. Creo que no. Fuentes. Perdón. Dale, Palop, perdóname. Bueno, sí, Palop y Fuentes. Sí, bueno, que me ha parecido un espectáculo lamentable. Yo creo que el que mejor lo ha hecho ha sido el abogado del Estado. Ha tenido intervenciones realmente muy lúcidas. Ha llegado a decir Iñaki esto Ocio. de... Sí, muy lúcido. Ha llegado a decir aquello de juicio paralelo basado en conjeturas. Y cuando hablaba antes de la UCO, hablaba, por ejemplo, del propio Balas, ¿no? Cuando Balas interviene y habla de conclusiones basadas en inferencias. De hecho, el objetivo fundamental de la defensa del fiscal es la nulidad de los informes de la UCO y del borrado y el clonado ilegal del móvil del fiscal, ¿no? O sea que ahí a eso me refería cuando digo que la UCO no siempre ha actuado ni actúa de manera confiable, ¿no? Aquí el resultado final, bueno, pues en todo caso es lamentable. Es una institución que ha salido muy dañada, la de la Fiscalía, que evidentemente, pues de cara al público general, pues lo que se ha trasladado es que está completamente politizada. Periodistas frente a los que se ha planteado pues también falta de credibilidad, que me ha parecido increíble escuchar algunas cosas, ¿no? Sobre el tema del secreto profesional. Por Dios, que es un derecho constitucional, que no es un privilegio gremial. Es que intentar restar validez al testimonio de un periodista simplemente porque no puede desvelar la fuente, o decir que hay que tomar cautelas idénticas a las que se puede aplicar a los investigados, a mí me parece una auténtica barbaridad. Y quiero decir más cosas, termino. La UCO, ya lo he dicho, a mí me parece que ha actuado con indicios totalmente periféricos, acusación particular lamentable, y finalmente que se ha demostrado que la instrucción ha sido tiránica, que nunca se debió haber abierto un juicio oral, que además no ha servido para nada, porque no ha habido ni un solo movimiento en ese juicio oral. Verdaderamente la instrucción ha sido lo peor claramente de este caso. Fuentes. Mi conclusión es que el mal está hecho y que el desgaste institucional, sea cual sea el desenlace final, está ahí por un camino o por el otro, que el resultado va a ser insatisfactorio para una de las dos partes o para ambas partes, y que las dudas en la opinión pública no se van a disipar, y esto es, yo creo, que el mayor de los males. Va a haber munición para el enfrentamiento, y de aquí sale mal para la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Judicatura en sentido amplio. Suceda lo que suceda. Yo creo que sí, yo creo que no hay salida buena, sea lo que diga la sentencia. Me da la sensación de que la brecha está abierta, que las dudas en la opinión pública no se han disipado, y que aquí todo el mundo va a encontrar munición para seguir el contencioso más adelante. Yo estoy de acuerdo con Dani, perdón. Sí, digo, el choque, eso es absolutamente objetivo, yo creo, el choque de trenes, el choque de poderes que hay en España entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, del que este caso es un capítulo más, que además mete evidentemente de lleno al Ministerio Público, es muy severo, yo diría que es inédito, y evidentemente, como dice Daniel, pase lo que pase, no solo va a seguir igual, sino que seguramente se va a agravar, ¿no? Es que el Tribunal Supremo se la juega con esta sentencia, ¿eh? O sea, se juega su reputación con esta sentencia. Porque la sensación es que como 5 de los jueces que forman parte del Tribunal Supremo ya decidieron investigar al fiscal hace un año, les va a costar recular. Y como es clamorosa la ausencia de pruebas y quizás tengan que absolver, mi sensación es que van a acabar lanzando algo que la ley nos le permite hacer, que es lanzar sospechas en un caso de sentencia absolutoria. Pero tengo la impresión de que es lo que van a hacer. Y la reputación del Supremo está ya por los suelos, ¿eh? No olvidemos lo que ha pasado ahora con la amnistía, con la ley de amnistía, que acaban de darle un vapuleo al Tribunal Supremo de tamañas dimensiones. Habrá que esperar a ver lo que dice el propio Tribunal de Justicia Europeo. De momento lo que tenemos es la pronunciación del abogado general, que no está mal, suele ir de la mano, pero que que no no está es mal, una sentencia. También no ha una habido... sentencia, pero no está mal. Y después la oposición entre el Supremo y el Constitucional, que pone claramente en un brete a las propias estructuras del Estado. Yo con el Supremo estoy muy preocupada, francamente. También ha habido un fallo europeo, en este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al contrario, en contra de lo que incluso se llegó a decir erróneamente, no da la razón a algunos de los líderes del procés
en sus reivindicaciones contra el Supremo por supuesta vulneración de derechos, etcétera, etcétera. No, si yo me refiero al hecho de no aplicar una ley, no decidir no aplicar la ley. Sé que te refieres a otra cosa, no a que no se puedan discutir cuestiones desde el punto de vista jurídico, ¿no? Además, el propio abogado también, el abogado general también ha planteado algunas cuestiones dudosas, ¿no?, sobre la ley, sino que el Supremo ha decidido no aplicar una ley, ¿no? Y después, bueno, ahora mismo el fiscal general se está siendo juzgado por 5 jueces que son abiertamente conservadores y que no tienen ningún empacho en mostrar sus posiciones políticas. Es que cuando yo voy a la Facultad de Derecho a dar clases de filosofía y teoría del derecho y le digo a mis alumnos que nuestro sistema se basa en que el juez de la boca muda que pronuncia la ley, o sea, provocó risas estertóreas. Pero si fuera al revés, que un juez abiertamente progresista tuviera que juzgar a un político, en este caso no es un político, pero a una figura de perfil conservadora, ¿lo pondrías también en cuestión? Lo pondría en cuestión porque creo que el activismo judicial tiene sus límites. Yo creo que evidentemente los jueces no son, ni tienen que ser, ni deben ser la boca muda que pronuncia la ley, pero esto de tener posiciones tan tendenciosas, de estar continuamente en un foco mediático, de haber perdido completamente el norte, como se ha perdido en las instrucciones. Es que lo del juez Hurtado, o sea, yo he abierto un juicio oral con un voto particular. Simplemente he abierto un juicio oral con indicios, sin ninguna prueba. Y lo que se ha demostrado en el juicio oral es lo mismo que ya se sabía en la instrucción. No ha alumbrado absolutamente nada el juicio oral. Todo sigue en el mismo sitio. Eso es verdad, eso se vio claramente en las conclusiones finales de las acusaciones, claro, que eran prácticamente las mismas que venían de la instrucción. Por lo tanto, durante las 2 semanas de testimoniales poco han rascado. Claro, es que no había nada de dónde rascar. Eso ya lo dijo el mejor desde el punto de vista jurídico, el abogado del Estado. Seguimos en Hora 25. Voy a aprovechar que tengo en la mesa 2 profesores universitarios para poner un dato aquí encima que a mí me ha parecido tremendo. La universidad privada le ha ganado ya claramente la partida a la universidad pública en la formación de profesores de secundaria y bachillerato. El 60% de los universitarios que se sacan un título de lo que sea, de geología, de tal, y después quieren dar clases, los universitarios tienen que pasar a hacer un curso, tienen que hacer un máster. Bueno, pues el 60% de los que hacen ese máster, para poder dar clase en los colegios e institutos, el 60% se forma ya en la universidad privada. ¿Por qué? Por la falta de plazas en la pública. O sea, la gente no paga 8.000 euros por gusto. Paga porque en la pública no hay plazas. 8.000 euros, ¿eh? Hasta 8.000 euros, un máster habilitante. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas Hablamos noches. del máster de formación del profesorado, que es obligatorio para poder dar clase. Sí, es el máster más numeroso a nivel estatal, el que forma a los profesores para impartir clase en secundaria, en bachillerato o en FP, y que es obligatorio para poder hacerlo, para impartir clase. Sin embargo, la universidad pública no tiene plazas suficientes para poder atender toda la demanda que existe en un momento, además, que es clave, porque la escasez de docentes está abocando ahora mismo a las comunidades autónomas a contratar a estos profesores sin esa formación obligatoria, sin ese máster habilitante. Ahora mismo, según datos a los que ha tenido acceso la SER, hay casi 39.000 personas cursando el máster, 23.000 en la privada y 15.000 en la pública. Julio Rodríguez es el presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas de España, Rosa Rocha, la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid. La oferta es ridícula, el único recurso que queda es pagar bastante dinero para tener un máster que muchas veces no es de muy alta calidad en una universidad privada. Implica que hay determinadas instituciones que hacen un negociazo basándose en la escasez de plazas en la universidad pública. Y es pues que en la pública efectivamente hay un número muchísimo menor de plazas y evidentemente cuando tienen que acceder a una plaza en la privada, pues el precio desde luego se incrementa de forma exponencial. Entonces, claro, esto también es un hándicap para luego el acceso a la docencia, porque claro, no pueden acceder todos los alumnos que quisiéramos porque el precio del máster, pues en algunos casos es inaccesible para ellos. En Galicia, por ejemplo, se ofertan solo 10 plazas
públicas de máster al año para formar a profesores de matemáticas para toda Galicia. Solo 10 para toda Galicia. Luego hay otro factor que es importante, no solo la falta de plazas, sino que no en todas, pero sí en muchas ocasiones las universidades privadas que ofertan este máster habilitante pues ponen mucho más facilidades para sacárselo. Por ejemplo, son mucho más laxas en cuanto al tema de la presencialidad, Laura. En la pública el máster es mayormente presencial, mientras que en la privada hay todo tipo de facilidades en cuanto a conciliación. Cursos online a la carta, en el horario que mejor le convenga al estudiantado, incluso con clases grabadas para que las puedan ver cuando quieran, y facilidades también online para hacer los exámenes. Muchas de las universidades privadas permiten, de hecho, a los estudiantes examinarse a distancia. Esto permite a los futuros profesores algo fundamental, que es poder trabajar mientras se forman, aunque pone en riesgo la calidad de los estudios, como ha advertido en alguna ocasión también el propio gobierno. En la privada, desde luego, les dan muchas más facilidades y pues en la pública no tantas. Quizás lo que hay que incrementar, desde luego, son los másteres del profesorado en la UNED. Hay otra diferencia mayúscula en la parte práctica del máster. Los alumnos de la pública solo hacen las prácticas en centros públicos, en institutos públicos, mientras que los de la privada tienen un abanico más amplio de posibilidades, que incluye también institutos públicos, donde nadie cobra nada en esos centros públicos por ayudar a estos alumnos de la privada en su formación. Los profesores de la pública no reciben ningún tipo de remuneración, ningún tipo de compensación por ese trabajo. Si los centros públicos no reciben nada, ni un solo euro, quien se queda esos 8.000, esos 7.000, esos 6.000 euros que cuesta el máster es la privada. Que las universidades privadas se llevan todo el dinero que han ganado a costa de estos estudiantes. Es el negocio perfecto, Aimar. No, desde luego. Y Laura, ¿el gobierno está en esto? ¿Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias transferidas en educación, están en esto? ¿Se va a hacer algo con esto? Pues ahí está la clave. Venimos meses atrás escuchando una y otra vez a la ministra de Universidades, Diana Morant, pidiendo a las comunidades que dejen de ahogar a las universidades públicas, que inviertan, que aumenten la financiación, como es el caso, claro, de la Comunidad de Madrid y de la Complutense, que estamos viendo estas semanas de atrás, porque quien tiene realmente la competencia para poder aumentar las plazas del máster del profesorado en las universidades públicas son esas propias universidades, que dependen del dinero que reciben de las autonomías. Este es el problema número uno. Si no hay financiación autonómica, las universidades privadas van a seguir creciendo, aumentando el negocio con esto también. El problema 2 es saber qué se está haciendo desde el gobierno para mejorar, para que este máster cubra todas las necesidades que reclaman los profesionales de la educación. Y para esto haya una propuesta de los decanos y decanas de educación, que han elaborado un libro blanco para mejorar la carrera de magisterio, pero también para introducir cambios en este máster del profesorado de secundaria, bachillerato y FP. Entre esos cambios estaría establecer una prueba de acceso al máster que examine tanto los conocimientos académicos de los titulados como otras habilidades importantes para la docencia, ampliar las prácticas y reforzar su control, y extender de 1 a 2 años la duración de estos estudios para que dé más tiempo a profundizar en la capacitación docente. Es la propuesta de los decanos de educación. A partir de esto, una vez que este libro blanco se presente, el gobierno trabajaría sobre ellas. Laura, gracias. Un saludo, buenas noches. Fuentes, esto es muy relevante. Tú eres profesor de la pública y me has compartido desde hace mucho tiempo, además tu lamento con, me dices, la privada nos está comiendo la tostada a la pública en el tema de los másters. Totalmente, esto es, y además es que esto es sistémico, el sistema se ha diseñado de esta manera, esto no es un error del sistema, esto es que el sistema lo quiere así, el salto del grado al máster está pensado para cerrar el negocio, el mercado de la pública y abrir un mercado artificial a la privada, vía no creando plazas de la pública, másteres y en algunos grados también, ¿no? De tal manera que al final, en fin, a mí me resulta triste cuando tengo alumnos, algunos buenísimos, en último año de carrera. No, Dani, es que quería preguntar del año que viene, qué hago, tal, no sé qué. Mi primer consejo siempre, de manera genérica, oye, si puedes seguir formándote, síguete formando. Tienes todavía 22, 23 años, ¿por qué no buscas un máster y tal? Y siempre es el mismo problema. Ya, a mí me gustaría tal, pero cuesta tanto, ¿no? El mercado señaliza perfectamente que los másteres de más prestigio, en el ámbito, por lo menos en el que yo me muevo, la economía, la empresa, las finanzas, es de ámbito privado. Eso pueden ser hasta 80.000 euros al año, 40.000 en promedio los grandes másteres. Tal. Eso es claramente prohibitivo, eso atenta contra la igualdad de oportunidades y eso alimenta la falsa meritocracia, porque luego en el mercado laboral te van a discriminar. Tú tienes un grado o tienes un máster de segunda categoría, tú hiciste el máster de 80.000 euros, pues tú pasas delante de los demás, sean cuales sean tus méritos, ¿eh? Esto, yo insisto, a mí me parece uno de los mayores problemas de la educación pública. Atenta claramente contra la igualdad de oportunidades y alimenta la falsa meritocracia. ¿El por qué?
¿El por qué? Es porque yo creo que tristemente hay también una demanda de creación de zonas de confort para clase media alta que quieren que sus cachorros estén protegidos y puedan ir progresando en las condiciones de protección y menos competitivas posibles, ¿no? Y hay también probablemente una aspiración que, es comprensible, es humana, pero yo creo que está mal dirigida, pues de otras clases que no son tan pudientes, pero que si algún día aspiraban a quiero que mi hijo se siente en la Complutense a competir en igualdad de condiciones con los hijos de clase alta, hoy aspiran a quiero que mi hijo vaya a tal MBA, en tal Business School, porque ahí es donde están los que tienen el futuro asegurado. Es un problema de incentivos perversos del sistema y a mí me duele que gobiernos progresistas, legislatura tras legislatura, no se pongan las pilas con esto porque, insisto, me parece un atentado contra la igualdad de oportunidades y un alimento contra la falta, contra la falsa meritocracia. ¿Tú estás viendo a familias endeudarse para esos MBA? Sí, ¿O eso aquí en España todavía no es tan generalizado como en Estados Unidos? Yo no tengo datos, entonces no quiero, pero sí conozco casos, ya es habitual, ¿no? Decir, yo es que 3.000, 4.000 euros para un curso, un posgrado, sí, pero más allá... Claro. Y hay familias que están dispuestas, a lo mejor se lo pueden permitir, pero es que esto nos va a llevar a una... Es que muy pocas familias se pueden permitir 80.000 euros a pulmón por un curso. Este es el modelo de Latinoamérica y en Madrid estamos importando el modelo latinoamericano. Estudiantes que dicen, yo sé que para mí en el futuro me puede compensar endeudarme por 40.000 euros porque tengo unas expectativas de mayor salario y tal. Eso es una trampa. Aparte de que atenta contra la igualdad de oportunidades, es una trampa para el que se la puede permitir, pero ¿cuántos se quedan fuera de esa trampa? Insisto, a mí es probablemente el mayor reproche que yo le hago a los gobiernos progresistas en España es no pelear por la igualdad de oportunidades en la educación pública. Palop. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, centrándonos totalmente de acuerdo y nada que añadir, porque lo que ha dicho Daniel lo comparto plenamente, pero en relación a este máster en concreto del que hablábamos, este máster de acceso al profesorado, que es obligatorio y demás, aquí lo que hay es un chollo, pero lo ha explicado Laura, muy bien sí. Laura, ¿no? Ellos ganan un dineral, después las prácticas se hacen en el ámbito público, de manera que quienes forman finalmente en la práctica no ganan nada y ellos están cobrando dinerales, pues a veces ofreciendo una calidad muy baja, en una supuesta adaptabilidad que es todo online y que también supone abaratar costes y en fin, es una engañifa. Ojo, hay enseñanza online muy buena. Sí, pero que supone abaratar costes, pero que muchas veces esa adaptabilidad es eso, está orientada fundamentalmente a abaratar costes. Se ha propuesto en algún caso que a mí no me parecería tan mal que este máster en concreto lo haga quien ya ha sacado la oposición, porque es que resulta que encima mucha de la gente que hace este máster después no saca la oposición. O sea, son 50 y tantos mil lo que los hacen y salen 10.000 funcionarios. Entonces, ¿por qué no se establece este máster una vez se saca la oposición y no antes? Sobre todo si no se van a ofrecer plazas, ¿no? Parece que tiene más sentido, porque esto es un desastre, ¿no? Y en términos generales, fíjate que yo he empezado a pensar que precisamente como las plazas en las públicas, esto ya en términos generales, son tan pocas y las notas empiezan a ser tan altas, al final también se corre el riesgo, en el sentido inverso que acaba de escribir Daniel, de convertir las universidades públicas en lugares a los que van los estudiantes brillantes, precisamente en élites académicas. Porque mucha gente no puede acceder a la pública porque no le da en la nota de corte. Esto pasa, hay tan pocas plazas. Exacto. ¿No? Tú piensas, por ejemplo, en medicina. Es un caso paradigmático. Hay muy pocas facultades de medicina públicas. Es una carrera además muy cara. Yo recuerdo a Peces Barba, esto lo digo como una anécdota, ¿no? Que fue el fundador de la Carlos III, también de mi área de filosofía del derecho, que decía que él no invertiría nunca en sanitarias, ¿no? En la universidad, porque eran un agujero negro, ¿no? Son muy, muy caras, ¿no? Esas carreras. Entonces hay muy pocas y mucha gente que quiere estudiar medicina, incluso con notas de corte alta, no acceden a la pública y tienen que acabar pagando universidades privadas. Entonces quienes van a la pública al final en España en medicina son estudiantes mega brillantes. Claro, esa distinción al final es extraña, porque por una parte están los ricos en las privadas y a lo mejor están los listos en las públicas. O sea, que se puede dar esta paradoja, digo. Yo creo que en el caso además de la medicina
también es lo que estás explicando, no sé si estoy acertado en esto, es también un poco cargarse la vocación de raíz, porque bueno, un buen médico a lo mejor no tiene por qué ser el estudiante más brillante en el bachillerato, sino el que tenga más tal cual, el que tenga más vocación y le pueda sacar, digamos, mayor partido a la carrera, ¿no? Yo tiendo a pensar que bueno, que la universidad, hay un problema en España muy... Tiendo a pensar que es un fracaso ahora que estamos conmemorando 50 años, no exactamente de la llegada de la democracia, pero bueno, del hecho biológico que posibilitó... Del fin de la vida de Franco. Del fin de la vida de Franco, del fin de la vida del dictador que posibilitó la transición a la democracia. Y yo creo que el régimen del 78, que algunos denuestran, ha sido muy bueno en general para España, ha sido lo mejor que le ha pasado a España en toda su historia, pero evidentemente tiene problemas y sombras, y creo que la universidad es una de ellas. No creo que en España se ha ido empobreciendo la universidad a marchas forzadas, y esto que acabamos de escuchar, pues y lo que han explicado también Daniel y María Eugenia con mucha más autoridad, evidentemente, con toda la autoridad que yo no tengo, pues creo que lo evidencia, ¿no? Yo me hago una pregunta y me la contesto. ¿Cómo es posible que esto no movilice a la ciudadanía, ni a los estudiantes, ni a los padres, ni a las familias de los estudiantes? Yo no tengo la percepción de lo que esto los esté movilizando, cuando, insisto, es un problema de diseño del sistema. Esto no es un fallo del sistema, es que el sistema está pensado de esta manera. Y hago la analogía con el sistema sanitario, donde ahí sí veo sensibilidad, ahí sí veo una ciudadanía que pelea por una sanidad pública y que quiere una sanidad de calidad, etcétera, ¿no? Y la respuesta que me doy a por qué en un caso hay una demanda, una exigencia y en el otro no, siendo dos pilares fundamentales de la igualdad de oportunidades, del estado de bienestar y de una mínima calidad de vida y de oportunidades para salir adelante, es que en la universidad estamos de paso y la sanidad nos acompaña toda la vida. Entonces, me va bien o mal, pero la universidad es una etapa de mi vida que durará 3, 4, 5 años. Me implico más o menos mientras formo parte de ese colectivo, pero cuando han pasado 2 o 3 años, esto es una etapa pasada en mi vida. Mientras que la sanidad, pues obviamente toda la vida vamos con ella, ¿no? Entonces, también es verdad que hay otras opciones, que muchas veces se ha denostado las alternativas a la educación universitaria. Escucha, pero es que la FP está exactamente igual o peor. Hay muchas menos plazas en la FP públicas. Es todavía peor. Y luego hay, y esto nos lleva al terreno político, hay una crisis del credencialismo. El movimiento MAGA en Estados Unidos, el movimiento del presidente Trump, en buena medida es un movimiento que desacredita a los acreditados, que desacredita a los que tienen titulaciones y demás. Sí, desautoriza, efectivamente. Sí, a los académicos. Y los pone pero en fíjate, valor, ¿no? o sea, estando de acuerdo con lo que dices, tampoco creo que el debate fundamental sea el de las élites académicas, intelectuales, universitarias, que yo creo que es un poco más lo que... Sino, oye, el chaval que quiere tener oportunidades en la vida, que no tiene que ser élite, que no tiene que estar en el top 10%, que simplemente hay que tener una formación, cualificarse, pelear en igualdad de oportunidades y salir adelante en la vida. Es contra eso, contra que este sistema está mal diseñado. Sí, bueno, yo respondiendo, abundando en la respuesta que te dices tú a ti mismo, es que yo creo que aquí se coloca todo el mundo. Me refiero que hay mucha gente que estudia en la privada, que a lo mejor no tiene grandes notas, que igual está en una red determinada, ¿no? Que se coloca, o universidades que están asociadas a ciertas empresas. A la Quirón le faltan 5 minutos para colocar su propia universidad, ¿no? De manera que de ahí salgan los médicos que van a derivar a sus hospitales. Es decir, es que está ya el mercado laboral, digamos, muy acomodado a la universidad, y la universidad muy acomodada al mercado laboral. Entonces, eso empresas impide... tampoco son estúpidas, no te van a contratar al primero que salga de una empresa privada si no vale, iba a dejar correr a uno porque que no valga, pública, sino porque lo formatean a su manera, ¿no? Lo formatean a su manera, que es decir, tienen su propia clientela. Yo veo en la universidad, en la empresa privada, cómo pasan currículos por delante porque tienen el sello y el itinerario que tienen que tener. Eso es una realidad.
porque sobre todo cuando contratas a un chaval de 24 años que va a hacer consultoría, pues es un chaval de 24 años que va a hacer consultoría, si es que no tienen currículum, que van a tener un chaval que ha terminado sus estudios, pues es espabilado, si es majete, si se implica, si crea buenamente en la oficina, se echa horas y saca adelante el trabajo. Por cierto, Fuentes, economista de la mesa, el IPC sigue subiendo, estamos en el 3,1%, esto quiere decir que los precios hoy son un 3,1% más caros que hace exactamente un año, y estamos en la tasa más alta de IPC interanual desde hace año y medio, desde junio de 2024. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿No tenemos que preocuparnos? ¿No hay motivo? Bueno, el Banco Central Europeo, que es el organismo encargado de regular, de vigilar la inflación, dice que no hay motivos de preocupación, de tensión. Es verdad que 3,1 está un punto por encima de lo que es el objetivo. Teóricamente el objetivo de unos precios que son óptimos, incentivadores de la actividad económica y que no erosionan el poder adquisitivo, etcétera, etcétera, se supone que está en torno al 2% en el largo plazo. Llevamos ya, yo creo que estancados en el 3 y pico, 2 y mucho, efectivamente un año y pico, ¿no? Bueno, veremos el diagnóstico que hace el BCE y si en función de eso pues decide subir o bajar tipos de interés y cómo se acomoda o no. Es cierto que al final esto va por ciclos, ¿no? Hay ciclos en los que la variable que nos preocupa es el empleo, se genera o no se genera empleo, el paro sube, baja, y ahora la que nos toca es el poder adquisitivo, ¿no? Y ahí hay un debate muy serio. Depende, en fin, trato de explicarlo un poquito en función de ventanas temporales, depende de qué periodo estés cogiendo, vas a sacar unas conclusiones u otras, y entonces esto permite una guerra de narrativas que son a gusto del consumidor, ¿no? Grosso modo, si uno coge los dos últimos años y medio, efectivamente ha habido una pequeña ganancia de poder adquisitivo de los salarios y de la renta per cápita de los hogares, pero si uno abre la ventana a los últimos 15-20 años, vemos que grosso modo, en promedio, luego hay efectos composición y hay salarios y sectores y trabajadores a los que le ha ido mejor, los nuevos entrantes y los jóvenes pues siempre entran peor, etcétera. Pero si uno amplía la ventana, decía, a los últimos 15-20 años, lo cierto es que el poder adquisitivo de los salarios en España no crece, y que eso explica también, es la contraparte negativa del éxito económico español. ¿Por qué somos competitivos? ¿Por qué exportamos? Porque tenemos trabajadores igual o mejor cualificados que sus homólogos europeos, pero a un coste notablemente menor. Esto no tiene misterio, ¿eh? Y a coste menor significa que tu poder adquisitivo no crece. Seguimos en Hora 25 y vamos a actualizar lo que sabemos acerca de la muerte terrible de Encarnita Polo, actriz, cantante, que ha muerto esta noche a los 86 años en una residencia de Ávila. Todo apunta a que a manos de un compañero de residencia. Javier Bañuelos, buenas noches de nuevo. Sí, Aimar, buenas noches. Es un asunto muy delicado que ahora mismo está siendo analizado en profundidad por la Policía Nacional, en concreto por el grupo de homicidios. Como ya avanzamos antes, Aimar, la policía está investigando, lo apuntabas, ¿no?, un compañero de residencia como el presunto autor de la muerte violenta de Encarnita Polo en la residencia donde vivía, la residencia de Canos de Ávila. Según nos ha confirmado en fuentes policiales, todo apunta a que la cantante ha sido asesinada por un compañero autorresidente que sufre problemas de salud mental. Estas fuentes, Aimar, de momento no nos aclaran si ha sido detenido. Sí sabemos que se trata de un hombre octogenario que no habría mostrado antes arrebatos violentos, no habría tenido signos de violencia, pero hoy sí saber por qué, presuntamente habría acabado con la vida de una de las figuras más importantes de la copla española. La propia familia, Aimar, lo decíamos antes, a través de su familia, de su hija, ha confirmado el fallecimiento y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados. Javier, gracias. Un abrazo. Hay media el larguero con Yago de Vega. Muy buenas, Yago. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de la selección española. Muy bien, ¿y tú? Yo también. Bien. De viernes. Bueno, pues entonces todo bien. Tu viernes es diferente al mío. Eso también es verdad. Y el fin de semana no también. No quiero hacer sangre. Vamos a hablar de la selección española que está en Georgia mañana a 6 de la tarde. Penúltimo partido de clasificación para el Mundial. Si ganamos ese partido estamos virtualmente clasificados de forma, iba a decir matemática, pero es que es virtual para el Mundial, porque el último partido sería contra Turquía, que nos tendrían que golear de más de 6-7 goles, que parece improbable para quedarnos fuera de la cita mundialista. Por cierto, acaba de ganar Croacia el penúltimo partido de clasificación. Se ha clasificado de forma matemática. Si no pasa nada raro, eso significa que Luka Modric va a jugar su quinto mundial, que se dice pronto, ¿eh? También vamos a hablar de tenis. Mañana 8:30 se disputan las semifinales del torneo de maestros, donde va a estar Carlos Alcaraz. Se va a enfrentar a Aliassime, que acaba de derrotar hace 5 minutos a Zverev, y se da la circunstancia de, mira que hemos tenido buenos tenistas en la historia de España. Sí. Tan solo 2 tenistas españoles han conseguido ganar el Masters. En el 70
86 orantes en el 98. Alex Currella, y desde entonces ninguno de nuestros tenistas ha conseguido, ni Rafa Nadal, que dices tú, lo ha ganado todo. Pues no, el Masters no lo ha ganado. Mañana disputa esas semifinales Carlos Alcaraz. Además, ha jugado la Sub-21, partido de clasificación para el Euro, le ha ganado 7-0 a San Marino, y ya sabes, una de las citas del fin de semana, este domingo, la NFL, partido entre Commanders y Miami Dolphins, a las 3:30 de la tarde. Vamos a darle bola durante todo el fin de semana, es un evento muy importante para el deporte español. Desde luego. Yago, mil gracias. Hasta luego, chao. Adiós. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa para protegerse de la lluvia, del viento, no de temperaturas muy bajas porque se mantendrán altas, y es que la borrasca de gran impacto Claudia va a dar sus últimos coletazos. Mucha precaución a partir de mañana al mediodía y hasta la noche en el centro y oeste de la península, en las Rías Baixas, en Galicia, pero sobre todo en el Valle del Guadalquivir y de nuevo en el sistema central. Acumulaciones significativas de agua en poco tiempo, a diferencia de lo de ayer, no durarán muchas horas. En el Mediterráneo poca agua, sí esperamos cantidades significativas en los Pirineos, tampoco en el Cantábrico va a llover mucho. El domingo los chubascos ya no serán tan intensos y se confirma que la semana que viene llegará el ambiente plenamente invernal. Buen fin de Carbó. Hasta el lunes. Adiós. El juez ha dejado hoy a un paso del banquillo a Íñigo Errejón por la denuncia de Elisa Mouliá. Errejón va a recurrir, pero el juez que ha instruido el caso da credibilidad al testimonio de Mouliá, que contó 3 episodios en una misma noche, 3 episodios de supuestos tocamientos y un beso no consentido por parte de Errejón. En ninguno de los casos hay testigos. Errejón asegura que no hizo nada sin consentimiento de Elisa Mouliá, pero el juez da verosimilitud al testimonio de Mouliá, dice que no se ha contradicho a lo largo de la instrucción y que por lo tanto tiene que ser el tribunal a lo largo de un juicio el que valore los indicios que existen. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El juez propone juzgar a Errejón por el antiguo delito de abuso sexual, ya que en octubre del 21, cuando habrían tenido lugar los 3 episodios no consentidos por Mouliá, no había entrado en vigor la ley del sí es sí y al no mediar violencia, la norma anterior es más favorable. El magistrado, muy polémico por la forma en que interrogó a Mouliá, se queda precisamente con el resultado de aquella declaración como el principal indicio incriminatorio contra Errejón, ya que, según explica, fue un relato coherente, sin vaguedades ni contradicciones y con respaldo además en elementos periféricos. No hubo testigos presenciales de los hechos y los peritos que ambos llevaron al juzgado le dieron la razón a cada uno. A partir de ahí, considera el juez que ni el relato de Errejón, que asegura que fue todo consentido, ni los mensajes que aportó desvirtúan el relato de Mouliá. Opta así por enviar el caso a juicio porque indicios hay, dice, pero deberá ser el juzgador quien tome una decisión definitiva. Errejón ya ha anunciado que recurrirá a la audiencia provincial y Mouliá celebra la decisión como muestra de que nadie está por encima de la justicia. Mariano. Ha recordado Isabel Vega muy oportunamente todo lo que se dijo del juez. Lamento no recordar ahora el nombre del magistrado. Te lo digo ahora mismo. Carretero, del que, bueno, incluso hubo una declaración del presidente del gobierno diciendo que, en fin, poco menos que había violentado los derechos de la presunta víctima. Y sin embargo, pues es hoy el juez que, digamos, que permite que el proceso avance, ¿no? O sea que... Lo que no le exime tampoco. Bueno, se quiere redimir. De hecho, que... dice en algún momento, le sometí a un largo y exhaustivo interrogatorio y aún así se mantuvo coherente. Hombre, señor. Bueno, pero el interrogatorio fue inquisitorial. Bueno, te iba a decir que es infinitamente menos de derecho que tú, pero no, yo no sé de derecho y tú sí sabes. Pero todos hemos visto que... Perdón por la referencia, que igual es un poco de las películas, pero que precisamente en un interrogatorio se intenta... bueno, ver hasta qué punto hay de verdad, forzando un poco la situación. Y yo creo que me parece, a mí me llama la atención y me parece relevante que ese juez al que se criticó en términos durísimos es hoy el que precisamente permite avanzar el caso porque le da verosimilitud al testimonio de la víctima, de la presunta víctima, sin haber otros testigos, etcétera. O sea que podría cogerse eso y no lo hace. O sea que, Palop, tú tienes la teoría de que se está haciendo perdonar el juez. A ver, yo me alegra muchísimo que le dé credibilidad a la víctima, porque mira, en la Unión Europea casi el 14% de mujeres
han sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida, desde los 15 años, y solamente, pues un porcentaje muy bajo, que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero de las 2,5 millones no se llega a un porcentaje del 2-3% las que recurren a la policía o al juzgado, precisamente porque no se les da credibilidad. Entonces yo esto lo celebro. Ahora bien, también en el argumento da la sensación de que se quiere autoexculpar, ¿no? O sea, que se quiere redimir por ese interrogatorio que le hizo, que yo creo que estuvo claramente fuera de lugar, ¿no? Una cosa y la otra. Lo que sí también creo que hay que concluir aquí es, todo aquello que se dijo de que las feministas a veces no distinguen el pecado del delito, o el mal sexo de la violación, o que había un linchamiento, y esto lo dijo gente de izquierda, pero que había un linchamiento contra Errejón, que el feminismo se estaba apoyando en ese linchamiento, que veía turbas en las organizaciones de las mujeres. Recuerdo, por ejemplo, todas las críticas que recibió Fallarás, ¿no?, por articular esas estructuras, esas redes informales de denuncia en ese momento. Bueno, esto demuestra que esas redes a veces hacen falta y de hecho funcionan, y que desde luego el consentimiento es siempre explícito, o sea, debe ser siempre explícito porque es siempre necesario, ¿no? Fuentes. A ver, lo peor de todo esto, bueno, primero la agresión, supuesta agresión, cuya gravedad penal pues se dictará la que deba ser. Eso lo primero. Y luego, colateralmente, como debate de sociedad, pues que cada vez que uno de estos casos se mediatiza, pues al final acabamos en causas generales, haciendo causas generales, procesos generales, pues al feminismo, citaba antes María Eugenia, perdón, pero y por ahí probablemente es donde pues se genera el ruido mediático y se desvirtúa la causa, y probablemente en muchos casos pues probablemente no respetando la privacidad de las partes, ni haciendo dos interpretaciones especulativas sobre lo que pasó, lo que pudo haber pasado, lo que creemos que dejó de pasar. Bueno, yo creo que idealmente, que el juez haga su trabajo, que las partes se defiendan como consideren. Y más allá de eso, pues la reflexión de sociedad, ¿no?, donde yo pondría el foco, ¿no? Esto tiene que ver con relaciones de poder, de abuso de poder. Esto es un caso particular absolutamente anecdótico que no merece reflexión, o es una muestra de un problema de sociedad mayor, que yo creo que es la reflexión que nos debemos hacer, en las que, cuando uno tiene relaciones de poder o situaciones de poder, pues las abusa de ellas, claramente abusa de ese poder, sean relaciones profesionales en el ámbito laboral, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la privacidad, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo una frase de Rejón que repetía muchas veces para describir el proceso, el rápido crecimiento de Podemos, era aquello de correr mientras se ataba las zapatillas o algo así, una metáfora que utilizaba mucho, ¿no? Y yo creo que parte de este caso, o como yo lo veo así, también probablemente esté relacionado con un acceso al éxito y al poder temprano, rápido, acelerado, que lo hemos visto o lo vemos en artistas, en futbolistas, en gente que llega de temprana edad al éxito, y que digerir el éxito y digerir el poder y digerir la influencia no es fácil, y hay cosas pues que uno tiene que hacerse mirar. Yo creo también que a Errejón no le vino bien la carta aquella que escribió, donde vino a decir: la noche me confunde y todo es culpa del capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado. Esa carta es un síntoma de que algo no iba bien, claro, de que algo no funciona. No pide perdón, no se le ve especialmente consciente de lo que había pasado y de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, lo del personaje ha superado a la persona. Creo que esa carta no le sentó. Volvemos en 45 segundos, pero antes, importante, para los oyentes de Guipúzcoa, el miércoles estamos en San Sebastián emitiendo Hora 25 desde Tabacalera. Así que esperamos a todos los oyentes de Radio San Sebastián allí para una noche de radio estupenda, este próximo miércoles 19. En esta semana que termina se ha vivido un debate muy interesante entre Gabriel Rufián y los dirigentes de Podemos, por una reflexión que hizo Rufián en el Congreso el miércoles a cuenta de la seguridad, la inmigración, los marcos en los que debe entrar la izquierda, en cuáles no. Esto fue lo que dijo Rufián.
Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza, simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad, sí, de seguridad, aunque incomode, sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, sí, migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto, porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, no, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. No, es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No, si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Esto fue lo que dijo Rufián y le contestó Pablo Iglesias. Los nazis huelen la sangre como los tiburones. Comprar, aunque sea mínimamente, el discurso que asocia a migrantes y seguridad es un error. La inseguridad la provoca no poder pagar el alquiler, no los migrantes. Cada centímetro cedido a los nazis les acerca más al gobierno. ¿Qué os sugiere esta colisión de criterios dentro de la izquierda sobre cómo abordar un asunto tan sensible como el de la seguridad? Yo en la intervención de Rufián intuyo que parte de, además, la vehemencia con la que la ha expuesto tiene que ver con la demoscopia y cómo Alianza Catalana está haciendo un daño enorme, seguro en el electorado de Junts, eso está claro, pero muy probablemente también esté entrando también en otros caladeros de voto que afecten a la izquierda en ámbito urbano, etc. Entonces yo creo que por ahí hay una inquietud que viene de estadísticas, de números y que tiene ese fundamento. Y dos, probablemente, yo no sé si estoy de acuerdo con cómo lo ha expresado, pero creo que lleva razón en un punto. La narrativa de la izquierda en términos migratorios es un poco naif o ha sido naif, ¿no? Entonces la primera frase en el frontispicio que yo creo que cualquier progresista debe defender, oye, esto también va de principios morales y de derechos humanos, porque son personas. Es eso en el frontispicio. Pero si la narrativa se queda ahí, probablemente sea insuficiente para dar respuesta a inquietudes sociales que existen, que son una realidad, que son dolorosas y que son incómodas, ¿eh? Entonces es verdad que la izquierda necesita una narrativa mucho más fundamentada, mucho más madura, mucho más pegada al terreno y que no se quede solo en ese primer epígrafe que, insisto, sí tiene que defender y tiene que hacer bandera, porque si la izquierda no hace bandera de los valores humanos y de los derechos asociados a la inmigración, ¿quién va a hacer bandera de ellos? Pero hay otros argumentos que la izquierda tiene que hacer valer. Tiene que hacer valer pues que las sociedades que han progresado a lo largo de la historia son las sociedades que han estado abiertas, no las que se han encerrado en sí mismas. Tiene que ver que el progreso económico está directamente relacionado con los movimientos migratorios, y el éxito en la historia económica, si queréis, el mayor ejemplo de todo esto es Estados Unidos, pero podríamos citar muchos otros ejemplos. Tiene que ver con que nuestra historia, la historia de la humanidad, es una historia de mestizajes. Todas las sociedades somos mestizas y por lo tanto, es decir, hay una narrativa mucho más profunda que hacer en la que efectivamente el tema de la seguridad requiere respuesta. Hay una parte del electorado que la está pidiendo. Es difícil, es un tema incómodo para la izquierda, pero evitarlo y no acudir a ese debate es probablemente un error. Palop. Bueno, yo creo que hay una parte en efecto demoscópica de este asunto, también hay una parte de competencias por el liderazgo, porque Rufián se ha hablado demasiado bien de Rufián en este tiempo, se planteó además hace poco como un líder de una eventual suma de partidos soberanistas y de izquierdas para presentarse en el territorio nacional. Entonces, claro, hay un elemento también ahí de confrontación estrictamente electoral o electoralista, ¿no? Pero yendo a la cuestión central,
A mí me parece que por una parte es verdad lo que dice Rufián, no hablar de migración es no existir. Yo creo que eso es cierto. La izquierda tiene que hablar de migración. No creo que hablar de migración te convierta en un nazi. Pero también tiene razón Pablo Iglesias cuando dice asociar migración y seguridad es un error. Yo creo que es ahí donde está el elemento. La migración tiene que estar asociada a los derechos humanos y no a la agenda securitaria, porque eso sí te aproxima demasiado al marco de las derechas, que ya no son solamente de las extremas derechas, y he de decir que este marco también lo ha comprado la socialdemocracia en Europa, ¿no? Externalizando los centros de deportación, que no solamente lo ha hecho Meloni, lo intentó hacer Reino Unido, lo ha aplaudido Starmer posteriormente, lo ha aplaudido Dinamarca, en fin, y finalmente von der Leyen ha hablado de eso en términos de soluciones innovadoras. Por tanto, que en la Asociación de Migración y Agenda Securitaria se está dando mucho, pero no debería ser así. Termino. La gente necesita marcos seguros y certidumbres. La derecha está dando una lectura represiva de los enclaves seguros. Nosotros deberíamos dar una lectura integradora, incluyente, compatible con los derechos humanos de esos mismos enclaves seguros. Pero es cierto que tenemos que hablar de seguridad. Seguridad alimentaria, energética, climática y que tenga que ver con la cobertura de necesidades básicas. Yo me vais a permitir que haga un análisis de la intervención de Rufián esta semana en el Congreso un poquito menos en clave cínica, o si queréis que lo diga de otra manera, que me lo crea más. Gabriel Rufián, además de portavoz de Esquerra en el Congreso, es concejal en Santa Coloma de Gramenet, que es su ciudad, y que evidentemente es una ciudad que, en fin, utilizar un término neutro, que vive la problemática de la inmigración. Voy a provocar un poco. Quizás desde un puesto de concejal en Santa Coloma se toca un poco más pelo que desde la Navata, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que hay aspectos valientes de la reflexión de Rufián. Me estaba acordando hace unos años una dirigente importante de Más Madrid aquí, de la izquierda madrileña, nos decía un grupo de periodistas, claro, es que yo cuando a una señora le han robado el bolso no puedo llegar en un barrio no puedo llegar y decirle, señora, no le compre usted, y se me queja, y a lo mejor con determinados acentos no le puedo decir, señora, no le compre usted en balco a la extrema derecha cuando le acaban de robar el bolso, ¿no? Me lo decía una importantísima dirigente de Más Madrid, ¿no? Bueno, tan importante como va a ser ministra, incluso. Pues no quiero dar más pistas, que si no entramos en lo de la fuente. Importantísima Más Madrid tampoco. Pero quiero decir que y sobre todo Rufián ha dicho una cosa que es importante. Sí, lo cito un poco de memoria, pero si no hablas de un problema no existes. Y eso es verdad. Bueno, eso es cierto. O sea, es decir, entonces, claro, decir que abordar la cuestión desde cualquier punto de vista es abrir el camino al nazismo, pues quizá es una postura un poco más irreal, un poco más de burbuja, que lo que ha planteado alguien que, insisto, es que es concejal en Santa Coloma, es que bueno, él dice, ¿no? Cuando hablas con un alcalde, los alcaldes son los primeros que ven la cuestión de la inmigración, y evidentemente también me parece muy acertado lo que dice de que la inmigración ha sido siempre un reto para los barrios. Y luego, Daniel, en fin, contemos las dos partes de la balanza. Sin duda, Estados Unidos es una historia de éxito en muchos aspectos, en lo económico también, y muy vinculado a la inmigración, pero Estados Unidos tiene unos problemas también enormes de la multiconfesionalidad de esa sociedad. Bueno, lo que tiene son problemas de racismo, lo que tiene es un problema de racismo genético. Que no está resuelto. Bueno, o sea, quiere decir que también las dos partes están ahí. Pero eso no es migración. Los americanos negros que sufren esa no son migrantes. Bueno, no son migrantes. Sí, no, son ya, tan americanos como el blanco más blanco. Por supuesto que ese es el problema de Estados Unidos. Sí, pero por supuesto que no. Pero hay un problema de, si quieres, de comunidades o de convivencia entre comunidades. Hay un problema de desigualdad, y de falta de servicios, y de falta de igualdad, de falta de igualdad de oportunidades, etcétera. Yo creo que conflictos de este tipo en España los vamos a ver
por una cuestión estadística. El INE nos decía que somos ya 49,5 millones de habitantes y nos estamos aproximando a 100 millones de turistas internacionales. Son 100 más 50. Esto estresa, esto congestiona, aunque solo sea geográficamente, urbanamente, acceso a la vivienda, transporte, infraestructura, servicios públicos. Es decir, que hay mucho que hacer desde las autoridades y responsabilidades públicas en prestación de calidad de servicios públicos dimensionados a la población que somos. Yo sí que creo que la de la seguridad va a ser la pregunta de las elecciones municipales del año que viene. Sí, bueno, del año que viene, de 2027. Hay que hacer una... Ya estoy ya en 2026, pero es que va a ser el eje de quién me garantiza a mí la seguridad. Hay que hacer una relectura del concepto. En las municipales yo creo que la seguridad puede ser. Es que yo creo que hay que hablar de migración, por supuesto, y derechos humanos, y hay que hablar de certidumbres y seguridades, haciendo una relectura de la seguridad que no se reduzca exclusivamente al Estado defensivo y al Estado represor, ¿no? Porque, bueno, las políticas sociales también son una fuente de seguridad, ¿no? Yo creo que es de lo que hay que hablar y es de lo que se va a hablar. La gente necesita seguridad. No estamos en un momento subversivo de ruptura, estamos en un momento en el que la gente está volviendo a los enclaves seguros y depende de nosotros también redefinir de alguna manera qué es el Estado, qué es la nación, qué es la raza, qué es la familia, qué son las iglesias. No, lo hemos visto ahora con la eclosión del catolicismo y de las iglesias. Sucede eso por algo. Evidentemente hay el nihilismo y la ausencia de espiritualidad pues también pasan factura. Es que la realidad es que hacen falta abordar muchas cosas y abordarlas desde una óptica que no sea evidentemente la de la extrema derecha, que es una óptica opresiva, represiva y excluyente, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí por hoy, si os parece. María Eugenia Rodríguez Palop, Mariano Alonso, Daniel Fuentes, un abrazo, amigos. Un abrazo, buenas noches. Pasen un buen fin de semana ustedes que nos están escuchando y nos encontramos aquí el lunes. Un abrazo muy fuerte, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.